una reforma a este decreto de amnistía y genera polémica, ya que en uno de los artículos, en un agregado, da a conocer que a estas personas se les tendría que dar una indemnización. Aparte de lograr una libertad, tendría que darle una indemnización. Mostramos el texto, que no es tan legible porque no se puede ver, pero sí se aprecia la palabra indemnización, y que deben de ponerse de acuerdo entre las partes. Pero para ello voy de inmediato con Bridela Uceda, que se encuentra con la abogada Maribel Espinosa. Deben de ser indemnizados, aparte de lograr la libertad, estas personas acogidos bajo el decreto de la amnistía. Y si son diputados en el Congreso Nacional y saben los procedimientos parlamentarios, ¿por qué presentarlo a una secretaría y no la introducción al Pleno como corresponde y manda la ley? Bridel, buenos días. Gracias, Alex, qué gusto saludarles. Para este tema, una experta, la abogada Maribel Espinosa, como miembro del PSH, en este momento está dando algunas declaraciones que ha considerado de suma importancia en dos temas. La elección de magistrados, porque ha propuesto la elección de la Junta Nominadora en adelantado, y también la reforma del decreto a la ley de amnistía, que es, como usted lo ha mencionado y lo ha explicado a detalle, el llamado también y conocido pacto de impunidad. Según ella, aunque vengan de su partido, algunas cosas deben hacerse con reformas y en conocimiento en base a ley, con personas que sean conocedores de derecho. Escuchemos. 45 candidatos. Y la verdad es que si hay politización en eso, será responsabilidad de la Junta Nominadora, porque ellos son los primeros que van a evaluar a cada uno de esos candidatos. Y tendrán que ser muy bien evaluados, abogada, porque recientemente le escuchaba mencionar de que en esto hay hasta muchas redes de corrupción en Corte Suprema de Justicia. Definitivamente, mire, a mí escuché a don Renato decir en un medio de comunicación que tuvo noticia de que la actual Corte Suprema, Juan Orlando, intervino, que lo llevó a una finca, los miembros de la Junta Nominadora. Eso es inaceptable. Eso no debe de seguir pasando en Honduras. Y quiero recordarle al pueblo de Honduras que esas organizaciones representan la sociedad, porque ahí va a estar incluso sociedad civil. Y una novedad importante ahorita: los medios y la sociedad civil va a ser un veedor permanente del proceso. Van a ser públicas las sesiones de la Junta Nominadora. La transparencia es la garantía de que este proceso sea exitoso y finalmente Honduras comience su cambio verdadero. Hablemos de las reformas que se deben de hacer al decreto de amnistía, que muchos han llamado el pacto de impunidad, y hablando de la indemnización que se ha mencionado desde el Congreso Nacional de la República. Mire, esa es una mala interpretación del decreto. La Corte Suprema de Justicia. Para nadie es un secreto que durante el gobierno, la dictadura de Juan Orlando Hernández, hubo persecución política. La reforma no solo contiene amnistía para los eventos del año 2009, no solo eso, sino para los eventos postelectorales del año 2017 y 18, donde el pueblo masivamente salió a protestar por el fraude de Juan Orlando Hernández y a protestar por la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández. En ese periodo definitivamente hubo no solo persecución, hubo encarcelamiento de muchos ciudadanos por ejercer su derecho a la protesta. Entonces, al dar esta amnistía, estas personas se convierten en víctimas, y especialmente esas víctimas, recuerde que hay hasta muertos. Esas son víctimas de una persecución política. Esas personas deben ser indemnizadas. Esas víctimas, y está muy claro en el decreto, de la criminalización de la protesta. ¿Quién las debe indemnizar y qué tipo de indemnización? Mire, y algo bien interesante, obviamente el Estado de Honduras, pero nosotros
estamos involucrando en el decreto a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. ¿En qué sentido? Que para poder proceder a una indemnización se tienen que seguir los criterios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y ellos en ningún momento van a proceder a una indemnización a alguien que no merece o no tenga la calidad de víctima. Ahora, finalizo con esto. Los exministros que salieron antes que muchos otros por el decreto de amnistía, ¿también deberán ser indemnizados ellos? Bueno, ellos salieron al amparo de una ley diferente porque esta es una reforma profunda a esa amnistía. Gracias. A la diputada Maribel Espinosa, el Estado de Honduras deberá de otorgar la indemnización a las personas que se les compruebe que fueron víctimas de persecución política y que han recobrado su libertad o la cancelación de procesos. Bueno, Bridel Uceda ha reconocido entonces, la abogada Maribel Espinosa dice una mala interpretación, pero sí ha aceptado que serán indemnizadas estas personas, solo que serán indemnizados los que sí merezcan la indemnización. Que le reitere lo que le ha mencionado en la última parte de esta entrevista. Bridel ha mencionado que serán indemnizados los que realmente merezcan esta indemnización. Específicamente, Alex, y justo eso le vamos a consultar, que en estos momentos pues se encuentra la abogada Maribel Espinosa aquí. Abogada, le consulto a lo último que me manifestó. ¿Las personas en la indemnización realmente van a ser solo las que consideren que así se debe y que no tienen la suficiente capacidad económica, o cómo va a ser esa parte, si le explica? Bueno, he explicado que para el régimen reparador de las víctimas se tienen que seguir los estándares y criterios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Eso es lo importante, porque el Alto Comisionado, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, tiene una amplia experiencia a nivel mundial y tiene ya establecidos los estándares y criterios para que una víctima sea reparada. ¿Desde cuánto iría la indemnización, si es la parte económica? No tengo idea de eso, porque hay que tomar en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia en casos similares. Eso es un examen detallado y minucioso de caso por caso. ¿Por qué se presentó esto? Porque precisamente seguimos las recomendaciones de los estándares de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Nosotros, para poder preparar esta reforma, estudiamos diferentes documentos que ha emitido la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Gracias. Esa es la respuesta, Alex, de la diputada Maribel Espinosa por la indemnización a los que se amparan bajo el decreto de amnistía. Bueno, muchas gracias, Bridel Uceda. Pensé que había escuchado mal, por eso le reconsulté a mi compañero Bridel Uceda. Póngame el decreto, o sea, de que ahora van a indemnizar con dinero. Aparte de dejarlos en libertad. Aparte de dejarlos en libertad. Aún con acusaciones graves. Y reiteramos, las personas que son presos políticos, aquellos perseguidos políticos, aquellos que bajo el sistema de una persecución política fueron al exilio, fueron acusados injustamente, fueron privados de su libertad, merecen estar libres. Toda aquella persona que es perseguido político de verdad, que usted sabe que es una persecución política, debe de estar libre. No, pero aquel que ha manejado fondos de instituciones y que se los ha robado, que ha eso ya no es una persecución, eso ya es un delito. Es un delito que ha hecho que ha perjudicado a la administración pública, que ha desviado un perjuicio caudales económico públicos de Honduras. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de malversación de caudales públicos, Alex, delitos como estos. Ya eso ya no es una persecución política. Abuso de autoridad. Eso es un delito. Entonces, reiteramos, son dos cosas diferentes. Una persecución política y otro es el tema de la corrupción. Esas cartas de libertad a personas que tienen delitos de fraude, delitos de falsificación de documentos públicos, malversación de caudales públicos.
Pero ahora el ingrediente es que ayer el Partido Salvador de Honduras, el partido donde está el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, introdujo al Congreso Nacional a través de la Secretaría una reforma y en el artículo 7, en su numeral A, hay una nueva redacción. Y en una nueva redacción dan a conocer que se va a indemnizar, o sea, a darle dinero del Estado a las personas que salieron bajo el decreto de amnistía. ¿Cómo se va a hacer? Dan a conocer a tal efecto integrarse a una comisión de verificación dirigida a la Secretaría de los Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con el acompañamiento de organizaciones hondureñas de derechos humanos y los sucesores de las víctimas, quienes en colaboración y apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, para proceder a tasar, dice, la reparación patrimonial a favor de las víctimas y proceder posteriormente a indemnización bajo los criterios establecidos por la Corte Interamericana. O sea, en pocas palabras, les van a dar la libertad y también les van a dar billete. Les van a dar libertad y ¿Y en manos dinero. de quién va a estar? ¿A criterio de quién va a estar? ¿A quienes le van a dar? Aquí está en el articulado. Aquí está, dice, Comisiones de Derechos Humanos hondureñas, la Secretaría de Derechos Humanos, y se va a remitir también bajo organismos y criterios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. O sea, que va a haber una integración. Aparte de darles la carta de libertad, también les van a dar dinero. Y reitero, como aquí todo el mundo se chima, cuando se les dice la verdad, reitero, todo aquel que es preso político, que realmente es preso político, que por estar defendiendo una causa fue preso, lo mandaron al exilio, merece estar amparado bajo el decreto de amnistía, pero todo aquel que es pícaro, corrupto y que está amparado en ese decreto y le van a dar billete, no es justo. Que le den el dinero del Estado, el dinero suyo, el dinero de Carolina, el dinero de Marquito, el dinero de Alex, el dinero mío. Eso ya son otros 20 pesos. Eso ya son otros 20 pesos. Yo creo que la población hondureña, fíjese que el Partido Salvador de Honduras, yo pensé que la reforma que iba a presentar al decreto de amnistía iba a ir en otra consonancia, pero al final lo que metieron fue para favorecer aún más a las personas amparadas en este decreto. Porque la reforma en el decreto de amnistía, muchos de Por el eso es que se está PCH, exigiendo en el Congreso que lo quiten, ese pacto de impunidad. por eso, y cuando se pidió que se quitara y que se atacó al PCH, que era anticorrupción antes y que no sé qué, ellos dijeron, bueno, hay un compromiso con la sociedad, no somos abanderados de que salgan corruptos, lo dijo Ligia Ramos, la diputada Ligia Ramos al inicio, y después dijeron, bueno, vamos a presentar reformas. Y ahí están las reformas. Pero a beneficio de ellos. A beneficio de ellos, hombre.